Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos. Tengan ustedes un gran día martes 11 de agosto. Mira, ya estamos en agosto, en recta final de este año, en lo que es la escuela, Sochisi Escuela, nuestra fundación abierta para todos quienes se conectan a esta hora para poder aprender algo acerca de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Mi nombre es Cristian Vargas y te doy la bienvenida a ti que te has conectado a nuestra transmisión en directo. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante. Él es ingeniero en informática y cuenta con un diplomado en seguridad de la información y un magíster en seguridad de la información de igual forma. Él es presidente de una gran fundación llamada Willow Lab y vicepresidente de Fundación Sochisi. Esto porque mantiene un inmenso cariño hacia la seguridad informática y es muy apasionado por la educación de la seguridad digital y la sociedad civil. Así que quiero dar la bienvenida para todos ustedes a don Carlos Montoya. ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte. Hola Cristian, gracias por la invitación, gracias por esta invitación a hacer esta charla, una deuda que tenía con Sochice en su tiempo. Perfecto, genial. Carlos el día de hoy nos va a presentar el título de nuestra clase, microclase llamada Análisis de Riesgo. Así que Carlos, te voy a compartir el pase para que puedas darnos tu clase y por supuesto invito a todos nuestros internautas, a nuestras amigas, amigos de nuestra comunidad que se conectan martes a martes, para que puedan seguir y por supuesto formular las preguntas a través del chat para que podamos retroalimentarnos, por supuesto, de toda esta gran materia de análisis de riesgo. Así que, Carlos, sin más preámbulos, te doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros y, por supuesto, el escenario es tuyo para esta gran clase que tienes preparada. Adelante. Gracias Cristian. Bueno, gracias a todos los que se están conectando y decirle que dentro de esta microclase que estamos hablando, una charla que estamos hablando sobre análisis de riesgo, si tienen alguna consulta sobre lo que voy hablando, háganla a través del chat. Yo no estoy viendo el chat, pero lo tengo coordinado con Cristian, que si hay alguna consulta que podamos resolver ahora, mientras voy haciendo la charla, Cristian me la podría levantar, ¿ok? Bueno, la charla de hoy día es sobre análisis de riesgo, que es importante tener esto porque esto es como, en realidad para mí, dentro de la experiencia que he tenido en este ámbito, es importante tenerla como base para hacer cualquier estrategia, plan, acción, algún playbook, cualquier triage, cualquier cosa para iniciarse en ciberseguridad. O sea, si uno quiere defender algo, lo primero que debiese saber es el análisis de riesgo. ¿Ya? Eh, bueno, primero voy a dar un estado del arte un poco sobre un riesgo. Por ejemplo, un colapso de unidades digitales. Algunos se recordarán del ransomware. Bueno, los ransomware hoy día están bien de moda porque hay un impacto bastante profundo en las instituciones. Y dentro de los expertos que hemos visto en varias charlas, he escuchado claramente que ya hay pasos también para mitigar estos tipos de ransomware. Pero claramente son riesgos que uno tiene que ir analizando. Ciberataques que paralizan 16 hospitales. Estos son cosas que uno tiene que ir analizando, porque cuando nos encontremos en una situación de análisis de riesgo, son las cosas que uno tiene que ver si nos van a pasar o no y poner un número o alguna cualidad para poder analizar esto. Eh, la ciberseguridad, bueno, emote. El otro día habló Germán en una charla en Sombrero Blanco sobre emote. Eh, el riesgo que hace Mote tenerlo dentro de la infraestructura de una empresa. Todas estas cosas que van apareciendo son importantes, uno que vaya generando retroalimentación y que uno vaya generando esto intrínsecamente para que los análisis de riesgo después intrínsecamente, sea un CISO o sea un encargado de seguridad digital, puedan saber cómo va a impactar el negocio y qué invertir, qué plan hacer o qué estrategia hacer. Dentro de esto, dentro del estado del arte, obviamente poner a los ransomware, a lo que es emote como malware, sobre las pandemias hoy día que tenemos que manejar como riesgo. O sea, hoy día claramente
tenemos una situación de riesgo físico donde las empresas están verificando cuál es el riesgo de volver a traer a la gente a la oficina. Nosotros, entre comillas, en el mundo digital o en el mundo de seguridad de la información, vivimos con esto. Vivimos y tenemos que aprender a convivir con esto, que son los riesgos que van teniendo día a día. Seguridad de la información. Este documento nuevo que vamos a sacar, que se cataloga como confidencial. ¿Qué pasa si este documento viene, se filtra y se hace una pandemia viral sobre este documento? Son riesgos que uno, ¿qué impacto podría hacer eso en mi institución? Son cosas que a lo mejor antes no lo hacíamos y ahora sí, porque son documentos que ahora no, a lo mejor ya no lo podemos pasar con canales internos que hacíamos antes por el teletrabajo, tiene que pasar a lo mejor por canales externos donde pueda haber una interceptación y esto se puede filtrar. Ya ahí empezamos a ver otros tipos de riesgo y por eso también ayudan estas cosas que tenemos que contrapolar entre las pandemias digitales y las físicas, que al fin y al cabo siempre vivimos con riesgo. Una pandemia digital también puede ser igual a algo físico como obviamente el tema del COVID que nos está pasando hoy día. Riesgo, emote, ¿cuántos países impactó? ¿Cuántos países aplicó? WannaCry, ¿cuántos países y cuánto dinero impactó? Eso también todo esto es importante ir teniéndolo, yo les recomiendo ir teniendo información actualizada sobre esto para que ustedes puedan ir evaluando constantemente su riesgo. Porque claramente antes del teletrabajo el impacto de un acceso remoto no era lo mismo que ahora que abrieron todos los accesos remotos. Entonces ahí obviamente, ¿y cuánto vale el impacto para una economía, una infección por remoto antes y después? Eso siempre se tiene que analizar, por eso los análisis de riesgo también tienen una mejora continua. En ese contexto uno se tiene que ir moviendo. ¿Cómo se va moviendo hoy día los estados del arte en estos tipos de ataques o en estos tipos de infecciones? Yo tengo que ir analizando el riesgo si es que me impacta o no. Por eso siempre es bueno estar viendo noticias del extranjero, noticias del nacional, obviamente, de ver cómo se están comportando ciertos ataques y por eso también es bueno mantener canales de información para ir uno educándose en función a los riesgos que pueden existir en las compañías y uno retroalimentándose de eso. Petya, uno de los también ransomware que también pasó a nivel mundial y que uno tiene que preocuparse porque son ya patrones que uno ya puede determinar que existen y hay un riesgo de por medio si no los cuidamos. O sea, si llegamos a una institución, por ejemplo, que no tiene una madurez en función a la concientización hacia los colaboradores, probablemente tengan más posibilidades que seas infectado por ransomware de uno que sí tenga una evangelización sobre esto, aunque los dos tengan sistemas de seguridad como, por ejemplo, un antivirus. ¿Por qué? Porque tener en riesgo evaluar que los dos tienen antivirus, pero hay uno que conciencia humana tiene más que el otro por tener esta campaña de concientización y el riesgo puede bajar. En cuanto a la otra, no, ¿por qué? Porque puede pinchar igual y se puede infectar de ransomware porque no lo hemos educado nomás. Entonces ahí es la evaluación del riesgo que uno tiene que ir haciendo. Nos sirve el análisis de riesgo en seguridad digital. ¿Por qué pongo este GIF? Porque si uno no hace bien el análisis de riesgo, no sirve de nada. Puedo ir con todo lo que tengo, hacer lo que tenía planeado, pero estoy salvando, por ejemplo, un servidor que no tenía ni siquiera algo crítico. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve. Y aquí empezamos a entrar, después del estado del arte, al gobierno de la seguridad como un instrumento de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, hoy día su principal objetivo es alcanzar un equilibrio. Hoy día vamos a tocar más que nada el riesgo, la gestión de riesgo a nivel de gestión digital, pero en una empresa, a nivel de gobernanza, está sobre el gobierno de la seguridad de la información o ciberseguridad, porque el riesgo se ve a nivel de compañía, desde financiero hasta digital o pasando por las personas. Entonces, hoy día lo que nosotros lo vamos a enfocar es en la gestión de riesgo, pero como un instrumento ¿para qué? Para demostrar la parte de gobernanza de la seguridad de la información, para determinar y informar de por qué yo tengo que defender esto. Porque si yo digo, voy a hacer una estrategia de esto, de segurizar la carpeta X+1 porque
Yo creo que es crítica, ¿ya? Pero ¿cuál es el análisis que tú hiciste de riesgo para determinar que esa es crítica y tienes que ponerle un control porque no lo tienes? Eso es lo que hay que ver. Entonces, en esta gestión de riesgo nos va a hacer este equilibrio, que tanto yo lo que voy a invertir y mitigar hace un impacto directamente a lo que yo quiero cuidar y hace también en empresas privadas, por ejemplo, un resguardo también de los activos financieros y de las finanzas de la compañía, porque si yo no, si estoy invirtiendo, por ejemplo, como riesgo, que se para dentro de esto, invierto mucho en un sistema X donde no hay ninguna transacción, y no invierto en el otro sistema donde está mayormente las transacciones, claramente estoy perdiendo plata solamente en un sistema económico de mala inversión por la gestión de riesgo que no fue adecuada. Entonces, en ese punto es donde yo eh, tengo que implementar una gestión de riesgo para tener una gobernanza adecuada, para saber lo que voy a defender y para saber lo que voy a invertir. Eh, bueno, obviamente en otras palabras es llevar al riesgo a niveles aceptables. Esto es algo que todos debiésemos tener los que nos metemos a este rubro, es que 100% seguro no va a haber nunca. Y la empresa que lo vende es porque está mintiendo. Y eso es lo que trabajamos ahí es verdad. Y es algo que nosotros sabemos. O sea, no podemos, y nadie debiese exponer frente a un directorio que vamos a llegar al 100% de seguridad porque no va a ser nunca. O sea, eso hay que tenerlo claro. Entonces, pero sí, lo que nosotros tenemos que llevar a un directorio, a una unidad, a una reunión de gerente, o al subsecretario, o al ministro, es cuánto es lo que nosotros queremos aceptar de riesgo, cuánto es lo que uno va realmente a decir, ya, ok, no voy a invertir en esto, pero sí en esto, a lo mejor el próximo año lo voy a invertir, pero este año voy a asumir el riesgo, y así me pasa, pucha, no tendré que dar la responsabilidad y las respuestas del caso, pero no lo voy a poder hacer. Entonces, la gestión del riesgo hace eso, indicar todo lo riesgoso que hay, pero cómo lo vamos a gestionar. Sí, lo peor es no indicar lo que está en riesgo. Y bueno, y obviamente la gestión de riesgo debe vigilar que este no tenga un impacto significativo en los procesos críticos. Eso significa que todo este análisis de riesgo, si yo, por ejemplo, tengo una infraestructura crítica, X, y esa infraestructura crítica tiene un computador con un software legado, X, y con la nueva unidad de ciberseguridad se pusieron creativos y le pusieron un malware. O sea, perdón, le pusieron un anti-malware, un antivirus. Y este anti-malware, antivirus, lo que hace es obviamente hacer su trabajo y bloquear en función a patrones maliciosos que le entiende y todo. Ese computador con ese software legado era el core de esta infraestructura crítica. Y llegaron y no hicieron el análisis de riesgo en función a eso, le pusieron este antivirus y él entendió que ciertas conexiones que estaba haciendo este aplicativo eran maliciosas y la bloqueó. Y eso generó un impacto a la infraestructura crítica. El análisis de riesgo que no veló por un impacto significativo del proceso crítico, dijo, no, mira, este computador no puede estar sin antivirus, porque un computador sin antivirus es riesgoso. Ya, ok, pero analizaron cuál va a ser el impacto que yo va a tener este antivirus, o esta regla de firewall, o este X que yo le estoy poniendo como control para que no impacte la productividad. Se hizo prueba en QA, se hizo algo, porque si bien, ok, yo sé que este riesgo está, soy capaz de mitigar eso con otro, pero que haga otro riesgo más grande, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente, como es sabido, el riesgo es inherente. En toda actividad se debe realizar una gestión garantizada de la prevención de la compañía, porque eh, para cualquier industria, si uno no hace un análisis de riesgo adecuado para cualquier industria, va a ser significante si es que atacan al core del negocio. Y si no hacen un análisis del core del negocio, de como por ejemplo llegar y pararte antes del análisis de riesgo, antes de hablar esto, de pararte y decir, ya, a ver, ¿cuál es el producto estratégico? ¿Cuáles son los procesos estratégicos que apalancan este producto estratégico? Dentro de estos procesos estratégicos, ¿cuáles son los procesos críticos? Después de los procesos críticos, verificar cuáles son los activos de información que yo tengo, y en esos activos de información, en el nivel de seguridad de la información, ahí, en esa base, tomo eso y ahí le hago la gestión de riesgo. No voy a hacer realmente lo que yo tendría que hacer
que es defender a la compañía adecuadamente. Si no hago todo eso, si hago un análisis de riesgo a mi antojo, sin saber que estoy defendiendo el producto estratégico, el producto crítico, no voy a defender nada. Al final, el producto estratégico se me va a caer y yo voy a tener defendiendo otra cosa que nunca generó dinero y nunca generó valor. Entonces, eso es importante también tener un análisis previo, que eso muchas veces no es un análisis de riesgo como tal, sino que es un análisis de empresa, de saber, por ejemplo, cuál es su producto estratégico. Y eso un CISO en la teoría no lo va a saber mientras no se lo diga el dueño del negocio o la gente que sepa del core del negocio. Bueno, herramientas de la gestión de riesgo. Bueno, las principales herramientas para operar y gestionar el riesgo son controles. ¿Por qué? Después vamos a hacer un ejercicio que vamos a ver por qué, pero eh, al final yo lo que hago, o más que yo, la persona que hace este riesgo, es tomar el inventario final que generó todo el proceso anterior de saber cuál es el producto estratégico, los procesos estratégicos, el proceso crítico, dentro del proceso crítico el inventario, y cuando tomas el inventario, ahí se hacen este análisis de riesgo, que vamos a hacer después un ejercicio, y este análisis de riesgo me va a decir, mira, ¿sabes qué? En la sala de comunicaciones del piso X tiene un riesgo X, tenemos que hacer una fórmula, por lo cual el número final de riesgo es este. Ahí después nosotros veremos con la compañía qué tipo de control le ponemos para que ese riesgo 100 baje a 0 o baje a 1. Que probablemente siempre va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, eso es lo importante que uno debiese ir tomando y analizando en ese contexto, en ese caso de la gestión de riesgo. Entonces, lo principal de las herramientas que genera la gestión de riesgo son poner controles, dado que una vez aplicado el control, sea una política o procedimiento o un control tecnológico, queremos que disminuya el riesgo. Esto implica que tenemos que controlar bien, porque puede ser que no disminuya el riesgo, sino que aumente, como habíamos visto, lo había comentado en el slide anterior, donde yo aplicar un control, o lo que dice acá, aplicar un control, genere un riesgo más, que es que se me deje de operar un sistema legado porque lo bloqueó por interpretación de un correo, de un tráfico de red que era entendía como malicioso, pero entre comillas era normal porque lo hacía un sistema legado. También, dado que la puesta en marcha de los controles tiene un costo, esto es importante, obviamente esto es lo más importante para el negocio cuando uno le habla de plata. Tiene un costo de implementación y un costo de mantención. Es importante analizar un análisis de retorno a la inversión. ¿Por qué? Porque como les decía, al final el análisis de riesgo hace un yin y el yang en cierto contexto. Tiene que saber mitigar vulnerabilidades, pero tampoco haciendo que la empresa o la compañía o un ministerio haga inversiones que no son adecuadas para el presupuesto. Sobre todo ahora en pandemia, cuando necesitamos presupuesto, pero no mucho porque al final no tenemos tanto para dar tampoco. Entonces, lo que debemos hacer es mitigar los riesgos que se acuerden con la compañía y entiendan que es crítico o no, y eso va a ser una inversión tanto de implementación como de mantención. ¿Por qué? Porque si yo pongo un antivirus, un firewall o cualquier cosa que sea, primero, en un análisis de riesgo, poniendo un control de la ISO 27001 de anti-malware. Ok, antivirus. Ok, el antivirus lo tiene que instalar alguien. Ese alguien tiene que hacer la mantención. ¿Qué significa? Que tiene que actualizar los antivirus, que es el agente, porque la firma se actualiza en la teoría automáticamente, pero tiene que actualizar los agentes cuando las compañías, como toda compañía, igual que Microsoft manda sus actualizaciones, tiene que actualizar el comando central que manda todo esto, y además tiene que manejar reglas o gestión de reglas por los sistemas de antivirus, porque hay cosas que yo puedo dejar bloqueado todo, como también puedo hacer un bloqueo por usuario, o por IP, o como lo que ustedes quieran, pero hay una gestión de por medio. Y esa gestión de por medio significa que tengo que tener un recurso humano para eso. Y ese recurso humano obviamente vale algo, como todos valemos. Entonces, eso hace que uno al final pueda, como asegurar la información, teniendo este análisis de riesgo en este costo, decirle, ¿sabes qué? Para yo instalar un antivirus, si bien tengo que comprar la licencia, capacitarme, tengo que es el compuesto de implementación, tengo un costo de mantención que es pagarle a alguien que es el que está capacitando,
mantener también las actualizaciones, las mantenciones tienen que ser fuera del horario, por ende hay un costo de horario, de hora extra. Todo eso es el análisis que al final la compañía le importa, va a decir que son números pasado a dinero, lo que le va a costar esto. Y después, obviamente, además, la evaluación del riesgo puede ser claramente cualitativa o cuantitativa. En el caso del tema económico, se cuantifica en millones, o sea, es aquella que, la cuantitativa es aquella que se puede medir en forma numérica y obviamente tiene una magnitud de impacto. Esto significa que en el ROI, perdón, en un análisis de riesgo me puede decir que la compañía, por ejemplo, por haber puesto ese antivirus en ese software legado que dejó una hora sin funcionar, porque en esa hora tuvieron que investigar qué era hasta que se dieron cuenta que era ese antivirus, esa hora dejó $1 millón en pérdidas porque tienen que pagar una multa por mantener a todo un país o a toda una comuna sin luz. Que es difícil que pase en Chile, pero pongámoslo imaginativo. En ese contexto hay una pérdida económica y eso lo tiene que generar la gestión de riesgo, decirle, mira, si es que ponen este software acá y se corta un segundo, un minuto o una hora, va a costar 1 millón, 2 millones, 500 lucas. Ellos tienen que saber la evaluación de cuánto sale eso. Puede ser parte también del CISO, pero no del encargado de seguridad digital, porque muchas veces el encargado de seguridad digital no debiese manejar cifras de riesgo de la empresa, de monto, sino que de impactos de evaluaciones de vulnerabilidad y cosas por el estilo. Pues ahí también hay que conjugar de quiénes tienen este rol y responsabilidad. Es parte de la gobernanza. Me imagino que debiésemos hacer algún curso de gobernanza si es que no se hizo, pero dentro de la gobernanza debiésemos tener a alguien que administre este tipo de riesgo material, de saber y analizar cuánto sale del negocio. Y lo otro es la gestión de riesgo cualitativa, donde yo digo que esto va a ser un impacto alto, bajo y medio, para poder saber en qué parte me muevo, pero claramente después yo esto alto, medio, bajo lo tengo que pasar en alguna forma a riesgos cuantitativos para decirle al negocio, mira, un impacto del riesgo alto te va a salirte 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Entonces ahí se tiene que conjugar estas dos cosas para poder llegar a una estadística real y un monto real de cuánto yo voy a mitigar con mis controles en el riesgo que yo estoy gestionando. En función a eso también, en la gestión de riesgo, vemos activos de información, que es lo que al fin y al cabo yo voy a analizar el riesgo, que son todos los riesgos considerados valiosos por la compañía y que deben ser protegidos. Eso es importante ir analizando, lo que está hablado antes, donde uno entiende que tiene que defender algo, pero ¿qué es lo que tiene que defender? Es un activo valioso a la compañía. No voy a defender algo mientras la compañía no me diga que es valioso, algo que no es valioso, porque voy a estar gastando fuerza y tiempo en algo que no debiese. Y siempre los recursos son escasos y las metas son altas. Entonces, en ese contexto, los activos de información son todos los que me diga el negocio que son críticos, para empezar por algo. También siempre uno dice, no, es que tengo que abarcar todo. No, primero tiene que ir abarcándose por etapas. Ahí vamos a llegar a un ejercicio para ir determinando cómo hacemos esta etapa. La amenaza. Las amenazas son, tengo estos activos de información, ¿qué amenazas voy a tener? Entonces, ¿qué es la amenaza? Es una acción posible que podría causar a un daño o concurrir a una determinada probabilidad. Por ejemplo, una amenaza de un huracán. Entonces, un data center, pucha, pues, si no está bien establecido, tiene una amenaza de huracán. Y puede generar, obviamente, un riesgo concepto alto, medio, bajo, en función a lo que se pueda determinar con la empresa. Y la vulnerabilidad es una falla de un sistema informático. ¿Ya? Eso también bueno, en este contexto que estamos hablando de seguridad informática, es una falla de un sistema informático, obviamente, que puede ser explotada. Vulnerabilidad en diferentes ámbitos hay más allá del informático. Y esta vulnerabilidad lo que hace puede causar un daño a la información. Entonces tenemos por un lado lo que es el activo de información, por otro la amenaza,
y por el otro la vulnerabilidad. ¿Qué tipo de amenazas tenemos? Obviamente tenemos amenazas de correo electrónico, a las páginas web, robo de equipo, uso inapropiado, medio extraíble, desgaste de sistema y otros más que podemos ir detallando a futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Es que todo esto al final nosotros tenemos que tratar de gestionarlo y hacer algún sistema, alguna práctica para poder llegar a demostrar lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, dentro de algunos cursos y el diplomado que he hecho, he visto varias veces esta ecuación, donde nosotros vamos a determinar el riesgo que la compañía va, al fin y al cabo, a aceptar o va a mitigar. Entonces, después de todo eso, de todo el preámbulo hecho anteriormente, de por qué es necesaria la gestión de riesgo, cómo hay que mostrarlo a la compañía, cuáles son los riesgos que tenemos hoy día, es importante saber cómo demostramos fehacientemente todo eh, todo este parlamento que acabamos de hablar. Entonces, lo primero, obviamente, saber lo que es la amenaza, una vulnerabilidad y el impacto, que eso también es importante, porque dentro del análisis que uno tiene que transparentar en la empresa donde uno está, es la amenaza, vulnerabilidad e impacto que puede hacer esto. Y muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos la respuesta, sino que también son los dueños del negocio o gente que lleva muchos años en el negocio que me puede indicar, por ejemplo, el impacto, que a lo mejor nosotros podemos declarar las vulnerabilidades, la amenaza, pero no muchas veces los impactos, si es que somos recién llegados a una empresa o no tenemos el know-how que tienen otras personas. Por ejemplo, la amenaza nos da una idea de la probabilidad de concurrencia, ¿ya? Como habíamos hablado anteriormente, una amenaza de un huracán. Eh, ¿Cuánto es la concurrencia de un huracán? Ahí uno puede evaluar cuánto puede ser. La vulnerabilidad, que nos da una idea del valor de la falla que puede ser y su grado de exposición. Entonces, una vulnerabilidad de un sistema operativo. ¿Cuánto es lo que me puede exponer esta vulnerabilidad del sistema operativo? ¿Cuánto es lo que puede generar realmente eso en la exposición del negocio? Y en el impacto nos da una idea del valor del daño que podría causar una vulnerabilidad o una amenaza. Entonces, yo tengo amenazas por un lado que puedo decir sí puede pasar o no puede pasar, una vulnerabilidad que me puede decir puede pasar esto, este valor en esta falla, y podría exponerme esta vulnerabilidad, y me puede exponer 100%, a lo mejor me puede exponer 50%, ya ok, me puso el 50% de toda mi data, pero ¿cuánto fue el impacto de ese 50%? Ese otro valor que yo tengo que ir evaluando. Entonces, en ese contexto, donde uno tiene que empezar a moverse en este análisis de riesgo que vamos a generar. Bueno, empezando por el impacto, es una medida del daño que puede causar obviamente la amenaza y se expresa en un valor monetario. Eso también puede ser en función a lo que se pueda indicar, en función a lo que diga la empresa o la compañía. Así como un huracán no causa mucho daño en general, a dos pueblos cercanos se comprueba, esto se comprueba, por ejemplo, se comprueba más adelante, el impacto no depende de la amenaza, sino que del activo de información que se protege. Por ejemplo, en un terremoto que afecta a dos edificios contiguos, uno de ellos se alcanza a realizar una evacuación de todos los empleados y el otro no. Claramente el impacto de pérdida humana será distinto, siendo que los dos edificios son iguales. Esto nos deja claro la importancia de la prevención de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Eh, Obviamente, si esta es una pregunta para que lo debatiéramos a lo mejor en micrófono abierto, pero ¿por qué tenemos dos edificios iguales, donde está la misma cantidad de empleados, pero si uno dice, yo voy a hacer solamente capacitación a este edificio y a este no, porque yo creo que este no va a tener el mismo impacto de que no lo haga este, bien, porque si hacemos esa prueba, significa que a lo mejor la pérdida humana van a ser iguales que los dos lados, pero si no lo analice bien, significa que en uno van a tener más pérdidas humanas claramente que en el otro, porque el impacto eran iguales y no lo evalué de la misma forma. Entonces, eso también
es importante ver, sobre todo la gente que está en seguridad de la información o en ciberseguridad, de los análisis de servidores y computadores. Es importante saber este análisis de impacto. Y más allá de ser un tecnicismo, de una multiplicación, es saber realmente va a ser el impacto de proteger al computador de oficina de parte, como al computador del ministro, o al computador del DBA, como al computador de infraestructura, como al computador de seguridad. Entonces es bueno saber esto, por lo menos conceptualmente, de qué y cómo es el impacto. Esto del impacto y todo lo tenemos que llevar obviamente a una matriz de riesgo. Hay varias formas y versiones de matriz de riesgo. Ahora yo voy a ver una matriz de riesgo súper básica para que entendamos el concepto de la gestión de riesgo. Bueno, la matriz de riesgo es un modelo gráfico que representa los riesgos de una compañía y su magnitud. Su principal aporte es que presenta una sola vista. Todos los riesgos se han detectado y lo importante es su magnitud y obviamente permite realizar un plan de mitigación del riesgo. Y también es importante que todos los riesgos estén graficados en la matriz para que podamos generar obviamente la aproximación más importante o más certera del riesgo y a nivel de un gerente de alto nivel podrá tomar las mejores decisiones si es que yo gestioné bien esto. Lo importante en una matriz de riesgo, obviamente, es saber lo que yo voy a mitigar, lo que yo voy a investigar y lo que yo voy a mantener monitorizado, porque hoy día yo voy a aceptar el riesgo, entonces tengo que hacer planes, obviamente, detectivos. Y lo primero en la mitigación es hacer planes de actuación reactivos, porque al final estoy mitigando algo que ya detecté. Planes investigativos, obviamente, que de actuación preventivo. Porque yo tengo el riesgo, pero tengo que investigarlo para saber cómo mitigarlo. Y ya los planes detectivos para ir monitorizando, obviamente, los que yo acepté el riesgo. Eso hasta como presentación de análisis de riesgo. Y quería hacerle un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer una matriz de riesgo en función a un proceso simple. Vamos a ver si está acá. Voy a entrar aquí. Donde siempre y cualquier análisis vamos a entrar a analizar un proceso. Cuando nosotros hacemos los análisis, sea de seguridad o de riesgo, no se hace la compañía. ¿Por qué? Porque al final la compañía no es la que uno va a segurizar, sino lo que tiene que hacer es hacer el análisis hacia un proceso. Entonces, en ese contexto, uno va a moverse. Entonces, vamos a hacer un análisis de un procedimiento donde tengo que hacer una nómina de carga a algún sistema. Yo la amenaza la puedo categorizar como un número X que yo le puedo dar el valor. Ya yo puse uno del 1 al 5 para tener algún número significativo, pero aquí cada compañía debiese tener lo que hablábamos en la PPT sobre la amenaza y la cantidad de amenaza que yo voy a tener. También la vulnerabilidad, ya tengo 4, bueno, medio, bajo, alto y crítica, y el impacto lo tengo como bajo, medio y alto. ¿Ya? En ese contexto lo estaríamos moviendo. Después de eso, nos vamos a una situación de análisis del activo. Entonces, ya primero vengo y analizo solamente esa situación. Ah, chuta, estaba acá. No sé si. Ahí. Ya. Entonces, genero acá. Entonces, genero el análisis de activo, donde yo voy a tomar los activos de este procedimiento. Vengo y digo, en este análisis de carga del sistema voy a tener un servidor, un UPS, un rack, un aire acondicionado, un router, un switch y cableado. ¿Ya? Y sistema operativo como software. Lo que es la amenaza, vulnerabilidad, impacto y el riesgo. Entonces, según mi matriz, yo debiese ir actualizando
esto, yo debiese analizar estos puntos. En el servidor le pongo 2, puede ser 5. Ahí uno tiene que ir en función a la amenaza. El servidor, ¿qué amenazas puede indicar? Yo aquí solamente lo hice por uno, pero uno debiese hacer amenaza por amenaza y vulnerabilidad en función de esta amenaza y el impacto que puede tener esta, obviamente esta vulnerabilidad. Entonces, básico, un servidor, ya 5 o 1 o 2. Después vengo y le digo ya la vulnerabilidad que puede tener esta amenaza es alta, media, baja, crítica, alta o puede ser crítica. Y el impacto va a ser alto o puede ser crítica, por ejemplo. No sabéis que este servidor no es crítico. Y le pueden aplicar una vulnerabilidad alta y todo, pero sabéis que es bajo. Ok. O sí, puede ser alto. Sube. Y es uno de los activos. ¿Qué es lo que me sirve esto? Es que yo acá, en este gráfico, que tengo acá en este análisis de riesgo, yo le digo a la compañía y a cualquier empresa, le digo, mira, estos son tus riesgos. El más alto, que es el de 32, que es la UPS. ¿Por qué? Porque tengo una amenaza de que no se hace mantención, y el impacto que es grande porque si se me apaga esa UPS, se me apaga todo el centro de cómputo. Ya, ok. Aquí tengo generado la gráfica en función a estos riesgos. Le digo. Entonces la pregunta al negocio es la siguiente. Todas estas vulnerabilidades, o perdón, todos estos riesgos que yo tengo declarados acá, valen un monto, ponerle un control. ¿Para qué? Para que tendan a cero, para que este riesgo sea más cercano al cero. Aquí tengo 3 y 6. O sea, estos tienen que entender a cero, que probablemente no sea. Entonces, yo le digo, ¿cuáles son los que tienen que...? Y ahí le empiezo a decir, mira, yo creo que tenemos que aplicar todos los que son de 20 para arriba. Aquí tiramos una línea y decimos, mira, los 20 son de sistema operativo, router, aire acondicionado, UPS y servidor. Entonces, poner un control. Y ese control me va a tirar después lo que es una estrategia y un plan. Y así, ya con ese pues la mejora continua del riesgo. Porque ya puedo, después de haber hecho este análisis completo del riesgo, donde yo empecé con era el producto, después del producto, saber los procedimientos, después del procedimiento, sacar el inventario, al inventario, hacerle este análisis de riesgo, y con este análisis de riesgo sacar este gráfico, y en este gráfico determinar cuáles son los Bien, al activos. parecer tenemos algunos problemas técnicos, Carlos, con tu audio. ¿Estás ahí? Sí, Genial, perfecto. ahí, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ya, ok. Entonces, como les he dicho, todo ese análisis completo, desde el producto estratégico a los procesos estratégicos, procesos críticos, llegar al inventario, hacer este análisis de riesgo, después de este análisis de riesgo, llegar a este gráfico y con este gráfico determinar riesgos que yo voy a aceptar y cuáles son los que yo voy a controlar o a poner un control, porque la estrategia va en función a todos los controles que tengo que mitigar. Y con esa mitigación de esos controles, o sea, un plan de mitigación de los riesgos que tengo que mitigar porque los otros se tienen que declarar como riesgo aceptable. Entonces ya con eso podemos determinar claramente un plan, o sea, una estrategia, un plan y cuáles son las políticas que tengo que hacer y cuáles son los procedimientos que tengo que aplicar, cuál es la tecnología que tengo que comprar para mitigar esos controles y todo eso. Y así, ¿no? Con estos mismos riesgos que tengo declarados, lo evalúo de nuevo y digo, ya mira, ya le puse un control, se está haciendo
es que es uno. Y la vulnerabilidad, si ya le pusimos el control que indicamos el año pasado, ¿cómo está ahora? Ya, entonces, ¿cómo quedó? No, quedó, mira, quedó en 2. ¿Y el impacto? No, el impacto todavía sigue siendo fuerte. Ah, pero no es tan recurrente, entonces ya podemos aceptar el riesgo. Ahí también hay que declarar si lo acepto o no. Y así empezamos ya la mejora continua todos los años y se gestiona el riesgo y ya podemos ir todos los años generando una adecuación al plan, una adecuación a la estrategia y podemos ir como moviéndonos en este mundo. Eso era por lo menos por mi lado. Eh, no sé, una consulta. Perfecto. Gracias, Carlos. Genial, genial. Estuvo esta charla, esta clase acerca del análisis y la gestión de riesgo. Es muy importante de qué forma podemos establecer controles, ¿cierto? Para poder mitigarlos, ¿cierto? Y, por supuesto, generar una evaluación de riesgo que permita a la empresa o a una organización definir su nivel de aceptación del riesgo, ¿cierto? Valga la redundancia. Una gran exposición. Invito a aquellas personas que quieran efectuar alguna consulta. Mientras tanto, tengo la primera de ellas es justamente con respecto al análisis de riesgo y basado en los estándares que tenemos disponibles hoy en día, como son las normas ISO, y 7001. ¿Cuál de estas dos normas tú recomendarías justamente para hacer un análisis de riesgo? Y No te escuché las 27001. sí, y la 31000. Chuta. 7001. ¿Cuál de estas dos normas tú recomendarías justamente para hacer un análisis de riesgo? Y Es que no te escuché las 27001. sí, y la 31000. Ok. Eh, 7001. ¿Cuál de estas dos normas? Mira, un análisis de riesgo, o sea, podemos irnos a unas buenas prácticas y eh, mira, no sé que me estoy repitiendo en varias veces, hay un problema técnico. No sé, no sé, parece que hay un problema técnico. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos bien, Vale, ya, es que me parece que me estaba escuchando doble. Más que por lo menos para mi lado, más que tener una buena práctica o irme por lo que sea, es entender lo que es el análisis de riesgo. Hay hartos papers sobre esto. Uno puede irse a una normativa así, como el NIST también, pues, te voy a lo mejor orientar un poco. En realidad, antes de irme a aplicar una buena práctica, o antes de ir a leer una buena práctica, es leer en función a riesgo. Yo puedo declarar y cómo puedo entender lo que es un riesgo, lo que es una amenaza, los impactos, porque no, lo malo que tienen las normativas es que son genéricas, no son aplicadas a un negocio en especial. Entonces, si yo les recomiendo, eh, ¿cómo se llama? Si yo les digo, les recomiendo esto o no, le estaría metiendo en la cabeza una buena práctica que creo que yo por lo menos como he aprendido en función a las comunidades de cómo nos manejamos. Si quieren ir a leer buenas prácticas, pucha, pueden Ley SOX, varias buenas prácticas de gestión hay una específica de gestión específica de gestión de incidentes, pero al final conllevan a buenas prácticas que no son mucho. O sea, si tú le vas a ir a aplicar una ISO 27001 a una pyme, difícil que la apliques completa, pero si vais
de riesgo que son básicos para una pyme que a lo mejor no tiene para hacer los 114 controles, los diferentes frameworks de seguridad, no creo que llegue a buen puerto. Entonces, si, opinión personal, pueden tener otros académicos, pueden, o otros tecnicismos pueden decir, no, es que la ISO 27001, o lo que dicen otras cosas, otras unidades, bien. Pero a mí por lo menos la experiencia me ha dicho que el análisis de riesgo tienen que ser y cómo uno aplica esto es teniendo estos conceptos básicos. Si quieren, voy a aplicar una ISO. Por eso también hay cursos de auditores líderes, de aplicación de cierta ISO, de aplicación de buenas prácticas, porque las buenas prácticas no son aplicables en todos los tipos de negocios. Las buenas prácticas, como bien son, para hacer una buena práctica, te llevan a que tú puedas poner un control y puedas mitigar y puedas medir ese control. ¿Y cómo mide ese control? Porque hay una buena práctica que te dice que tengas que tener un procedimiento para esto y ese procedimiento, el medio de eso puede ser diferente. O sea, es más, el análisis de riesgos, si usted la pregunta final es, me oriento, de nuevamente yo le diría, la pregunta de vuelta es, depende de que si yo digo, oye, voy a hacer un análisis de riesgo financiero, las ISO 27000 no te sirven. Si de riesgo automotriz no me sirve, entonces si vamos a la ISO 27001 de seguridad de información, puede ser que te sirva esa, como puede ser que venga, por ejemplo, en el gobierno hay otro tipo de análisis de riesgo tú le puedes decir, no, es que voy a aplicar esta buena práctica, pero no, pues al final tienes que hacer lo que ellos te dicen. Entonces, yo creo que hay que tomar las prácticas para mitigar riesgo. ¿Cómo gestionamos el riesgo? ¿Cómo evaluamos el riesgo? Tiene del negocio, de decir quiénes son mis activos, declarar mis activos, saber mis activos y cómo son las y para declarar bien el riesgo. Carlos, Camilo nos hace una pregunta. Dice, ¿qué opina de los nuevos métodos de análisis de riesgo usando Machine Learning como modelo predictivo? Y si se podrían ver en Chile o en el futuro. ¿Qué opinas de eso? Eh, yo creo que obviamente toda tecnología nueva es bien vida porque al final estás aprendiendo de todo en lo que está pasando. Dando harto a los análisis de cómputo que a lo mejor los humanos no pueden hacer y son de ayuda. Bastante bueno y novedoso e importante sobre todo para todo el I+D que se viene, porque ¿qué ayuda al análisis de riesgo? Me imagino, por lo que está preguntando Camilo, en la función de los riesgos como pandemia y cosas por el estilo, es abarcar grandes, y en esos grandes volúmenes de datos donde un humano a lo mejor no puede hacerlo, poder ellos modelarlo. Y eso para mí claramente es llamativo, porque en un mundo donde ya los datos no son 10, sino que son millones y billones y trillones de información, no pueda tomar decisiones. Perfecto. Oye, Carlos, y respecto a esta nueva modalidad donde tenemos la nube, ¿de qué forma ves el tema justamente de lo que son los riesgos que hacen proveedores? ¿Qué recomendaciones puedes dar para aquellas personas que se enfrentan a justamente proveedores que tienen servicios en la nube y de qué forma poder atacar estos riesgos o de la misma forma como lo esencial? Claro, mira, en ese contexto, ¿cómo tienen que verlo? La nube es un servidor más. Entonces tienen que analizarlo como sea una infraestructura más. No hay, yo no creo más o un análisis menos. La nube es una infraestructura, sino que está multiplicada en diferentes data centers donde tú puedes acceder, pero también tiene acceso indebido, o sea, tiene las mismas vulnerabilidades.
ya podemos ver un impacto grande dentro de una vulnerabilidad que había. Twitter, los servidores estaban multiplicados por todos lados, está en la nube, pero igual lo hackearon y pudieron tuitear en función a usuarios que estaban en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo tienen que tomar la nube? Como como una infraestructura más, parte de su sistema, desde su ecosistema del sistema de seguridad e información, tienen que tomar un elemento más, ponerlo acá y analizarlo, cuáles son, igual como un servidor, cuál es su amenaza, su vulnerabilidad y su impacto que puede generar la nube. Porque al final en la nube es tener un data center multiplicado, puede ser una nube privada, puede ser una nube pública. Al final. Perfecto. Bien, Carlos, hasta aquí con las preguntas. Miguel ya ahí, al final, Miguel Castillo está año a año, no será muy extendido y ahí en las empresas, entidades que sigan día a día la seguridad. Sabemos que este tema de la seguridad no es absoluta y, por supuesto, día a día el atacante va hay método. Así que rescato mucho las medidas que señalabas en primera instancia, evaluar el riesgo, ¿cierto? Y, por supuesto, convencer generalmente quienes ponen las lucas, ¿cierto? Y que de alguna forma gestionan los recursos para que la organización mitigue los riesgos. Entonces, es una de las primeras trabas que hay que convencer el presentar esto, así como lo hiciste tú con esta práctica, llevarlo, por supuesto, a niveles superiores. Carlos, no quedan más que darte las gracias por haber tenido la disposición, la buena voluntad de poder participar en nuestra charla del día de hoy, Escuela Abierta Fundación Sochisi, de la cual eres parte. Gracias también por el conocimiento, el material y que va a estar disponible, por supuesto, en los canales de nuestra Fundación Sochisi. Te invito a ti que estás siguiéndonos el día de hoy, que te has conectado a nuestra clase para que el próximo martes reencontremos. Carlos, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, me despido de ti y invitar a toda nuestra comunidad para que la próxima semana nos sigan acompañando en nuestras clases abiertas, por supuesto, para poder difundir conocimiento, metodologías y, por supuesto, toda la experiencia que nuestros panelistas tengan para poder enseñar la seguridad de la información y la ciberseguridad. Para que todos aquellos que quieran ser miembros de Sochisi, por favor, aquí la última pregunta que nos hacían, búsquenos en nuestros canales oficiales, en la página Sochisi, y nos escriben y, por supuesto, te añadimos a nuestra comunidad. Así que un gusto, Carlos, un gusto a los que venden tamales, a los que venden palta, a todos los que nos siguen. Así que un gusto. Cuidarse, por supuesto, la salud. Nos vemos, Carlos, y nos...